es el tema de la Biblia, la palabra de Dios. En nuestros estudios que nosotros tenemos ahí como nuestra guía, se llama el tema la autoridad de la palabra de Dios. Y la autoridad de la palabra de Dios comienza aprendiendo con quién es el autor de la Biblia. Vamos a ver quién es la fuente de revelación inefable. Vamos a ver también la palabra de Dios como una fuente de poder. Estaremos viendo también qué hace por nosotros la Biblia si nosotros la leemos. También vamos a estar viendo, ¿está completa la Biblia en sí misma o nos falta algo más? Necesitamos algo más además de la Biblia. Vamos a ver también qué es la Biblia, cuál es el propósito de Dios para darnos la Biblia, con qué propósito Dios nos las dio la Biblia. Y finalmente estaremos viendo un pequeño cuestionario que ustedes van a rellenar para poder reforzar el aprendizaje. ¿Ya? Comenzaremos. La Biblia. La Biblia es un término procedente de la palabra griega biblon, que quiere decir rollo o papiro o libro, y de la expresión griega también da Biblia, ya que también quiere decir libros sagrados, ¿sí? Libros sagrados. Cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta de que es un libro extenso y es un libro que tiene un conjunto realmente de varios libros, no solamente un solo libro, es un conjunto de varios libros. Es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados, pero que durante el pasar de los años se los juntó todos los libros y se los volvió uno solo, en lo que ahora tenemos nosotros el compendio de toda la Biblia, ¿no? Aproximadamente tardó en poder escribirse todo un lapso de 1300 años, aproximadamente, desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Imagínense, es harto tiempo, ¿no? 1300 años. Para que la Biblia tenga tantos años y no tenga ninguna contradicción, que los autores que escribieron la Biblia no se contraían entre ellos, siendo que escribieron en diferentes épocas, en diferentes zonas, con diferentes culturas muchas veces, idiomas también, y ninguno de ellos se contradijo. Tiene que haber una intervención, ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Las partes de la Biblia, nosotros sabemos muy bien que las partes de la Biblia son dos. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos narra desde la creación del mundo y del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento nos narra la vida, obra y milagros ya de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes tienen ahí un pequeño cuadrito donde vemos todos los libros de la Biblia, divididos por grupos. Tenemos el primer grupo que es el Pentateuco, ¿no? Donde tenemos los primeros 5 libros, por eso se llama Penta, que quiere decir 5. Después del Pentateuco tenemos los libros de historia. Están todos los libros de historia que narran específicamente la historia del pueblo de Israel, ¿cierto? Luego tenemos los libros de poesía. En estos libros de poesía encontramos no solamente historia o la ley, sino encontramos poesía, canciones, lenguajes más emocionales. Luego tenemos los profetas mayores, quienes se encargaron de poder comunicar el mensaje directamente de Dios. Entre ellos está Isaías, Jeremías, Lamentaciones. También tenemos ahí los profetas menores, ¿no? Entre ellos está Oseas, Agías, Jonás, Miqueas. Con seguridad ustedes alguna vez han escuchado hablar de alguno de estos nombres, ¿no? Las fechas aproximadamente en el que se escribieron, usted tiene aquí en la parte inferior una línea de tiempo, ¿no?
Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio, que son los primeros 5, se escribieron aproximadamente en el 1450 y en el 1410 a.C. Después Jueces se escribió entre el año 1050, el año 1000. Si se dan cuenta, la línea de tiempo va en retroceso, hermano. ¿Se dan cuenta? Porque empieza acá en 1450 y va menorando en vez de ir avanzando. Esto nos quiere decir algo, ¿ya? Que antiguamente, antes de que naciera Jesús, la línea de tiempo iba en retroceso, ¿sí? Hasta esperar la llegada de Jesús. Por eso es que va menorando los números, va en retroceso. En el año 0, que es el nacimiento de Jesús, ahí ya empieza a contarse desde 1 y va sumando, va aumentando, ya no va disminuyendo. Entonces tenemos ahí varias fechas que usted puede tenerlo esto como un dato histórico que le va a servir también para poder enseñar a otros, hermanos. ¿Sí? Ahí están las fechas. El Nuevo Testamento, que es la segunda división de la Biblia, contamos con libros de historia. Ahí tenemos los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y lo incluimos también a Hechos, porque Hechos también narra historia. Luego tenemos los libros de doctrina. Tenemos Romanos, tenemos Corintios, tenemos Gálatas, tenemos Timoteo, Tito, tenemos Filemón, Hebreo, Santiago, ¿no? Todos los libros que son doctrinales. En esto nosotros vamos a basarnos justamente en esta clase, que son 7 clases, 7 temas, para poder pasar el primer nivel, el nivel 1. Y finalmente tenemos un libro de profecía, que es el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos también en la parte inferior una línea de tiempo para saber aproximadamente cuántos, en qué año, en qué fecha fueron escritos, ¿no? Aquí vemos el símbolo de cruz, que es en el año 33 y 34 después de Cristo, que fue la fecha exacta en la que Cristo murió y entregó su vida por todos nosotros. Muy bien. Excelente. Seguimos. La Biblia también cuenta con parábolas. Usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que tenemos varias parábolas. Las parábolas eran una figura literaria usada por Jesús para poder explicar un mensaje muy importante. Jesús usaba figuras literarias como el juicio final, los talentos, los 2 hijos, para transmitir un mensaje de mucha importancia para el pueblo. Él era un maestro realmente nato que no necesitaba hablar muy complicado para que la gente le entienda. Él simplemente explicaba con historias sencillas y la gente podía entender con mucha más facilidad. Ahora, hermanos, ¿quién será el autor de la Biblia? Pues la palabra de Dios nos dice que el autor es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. A ver, vamos a buscar un pasaje en nuestra Biblia en estos momentos. Quiero que vayamos, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1:16. Alguien de ustedes, por favor, me lo va a leer, ¿ya? Cualquiera de ustedes. Habilite su micrófono y me lo lee. Hechos 1:16. Muy bien. Adelante. Ven, ¿lo puedo leer, hermano Cristian? Adelante, adelante, hermano. Sí. Ya. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Muy bien. Gracias, hermano. Tenemos también otro pasaje en Hechos 28:25. ¿Alguien que lo pueda leer ese otro pasaje también? 28:25. Dice, yo se los leo, a ver, y como no estuvieron de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías,
a nuestros padres, diciendo. Usted puede notar en estos dos pasajes que el Espíritu Santo es quien toma el rol de poder transmitirnos el mensaje, de poder transmitirnos la palabra. Entonces, el autor de la Biblia es y será, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente también de revelación. El Espíritu Santo fue quien reveló a los hombres de Dios escogidos para poder escribir todos estos 66 libros que tenemos en toda la Biblia. La palabra de Dios no está formulada por el intelecto del hombre. La palabra de Dios no fue escrita gracias a que un hombre un día se le ocurrió y dijo, voy a escribir la Biblia. La palabra de Dios fue totalmente inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres de Dios para que puedan escribir las escrituras, ¿no? Escribir la Biblia. La palabra de Dios también no está sujeta a interpretaciones privadas. Alguien, por favor, que me lea 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. ¿Qué dice ahí? Segunda de Pedro 1:20. Adelante, cualquiera. Ya. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Muy bien, gracias, hermano. Dice la Escritura que ninguna parte de la Biblia, ninguna porción, por más mínima que sea, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo agarrar un versículo y tomarlo como un pretexto para poder convencer a alguien según mi conveniencia. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, este versículo dice así porque a mí me parece así. No puedo hacer eso porque la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia debe ser interpretada conforme a lo que Dios lo ha dado. ¿Sí? Conforme a lo que Dios lo ha dado. Nosotros tenemos un método de interpretación bíblica que usamos en la mayoría de las iglesias y en casi todo el mundo evangélico, que es el método histórico-gramatical. ¿Sí? Histórico-gramatical se llama el método de interpretación bíblica que nosotros usamos. Para interpretar la Biblia nos basamos en la historia y nos basamos también en la gramática del texto. ¿Sí? Y así logramos tener una interpretación de acuerdo a lo que quiso decir realmente el escritor. La palabra de Dios es una fuente de poder también. La palabra de Dios tiene poder para ser una espada en nosotros. Hechos 4:12 nos habla que, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? La palabra de Dios puede cortar hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice la Biblia que incluso la palabra de Dios llega a los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los tuétanos son el líquido, ¿no?, que nosotros tenemos, o la médula ósea que nosotros tenemos en los huesos. Esos son los tuétanos. Hasta ahí llega la palabra de Dios. Imagínense. Tiene un poder reflectivo también como un espejo. La palabra de Dios funciona también para poder mostrarnos a nosotros nuestra realidad tal cual somos. ¿Alguna vez se puso a leer los 10 mandamientos? Yo creo que sí. En más de una ocasión hemos leído los 10 mandamientos. ¿Y de qué nos ha servido los 10 mandamientos? Realmente nos hemos dado cuenta con los 10 mandamientos cuán pecadores somos, ¿cierto? Porque a través de la ley, a través de la Biblia, nosotros nos damos cuenta de nuestra realidad. Por eso es que la Biblia es un espejo. Eso es lo que nos dice Santiago 1:22, ¿no? Santiago 1:22. También la Biblia tiene un poder para limpiar como un detergente. A ver, alguien que pueda leer Efesios 5:26. Efesios 5, versículo 26. Para santificarse, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. ¿Qué dice cómo ha santificado, cómo ha purificado? A través de la palabra, ¿no? La Biblia es quien puede limpiar
al ser humano. Hay varios pasajes que nos hablan también de que la única forma de que el ser humano limpie su mente de todas las cosas malas es a través de guardar la palabra de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. Uno de los métodos más efectivos para que una persona venza cualquier tipo de adicción, hermanos, cualquier tipo de adicción, es a través de estudiar la Biblia. ¿Sí? Es a través de estudiar la Biblia. Nos ayuda a poder vencer cualquier tipo de problema. La palabra de Dios también tiene un poder productivo, como una semilla que se siembra y produce fruto. La palabra de Dios también tiene un poder nutritivo que provee para nosotros los nutrientes para crecer en la fe, para crecer espiritualmente. A usted se le dijo cuando pasó su clase de bautismo, la clase inicial, ¿cierto? Se le dijo que usted había nacido de nuevo. Y eso quiere decir que usted volvió a ser un bebé, pero ese bebé es espiritualmente. Volvió a ser un bebé espiritual. Ahora, para que usted crezca en la vida espiritual es a través de alimentarse con la palabra de Dios. También la palabra de Dios tiene un poder de guiar como una lámpara. Nos ayuda a saber qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que hacer, qué es lo correcto. Ahí tenemos el famoso pasaje del Salmo 119, versículo 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la palabra de Dios también tiene un poder para cambiar. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quiebra la piedra? Dice el Eterno. Eso quiere decir que la palabra de Dios es realmente tan efectiva, hermano, para todas las áreas de nuestra vida. Nos puede ayudar. En la Biblia nosotros encontramos diferentes géneros literarios, ¿ya? O sea, maneras especiales de decir las cosas y de narrar los acontecimientos. Y es muy importante conocer en qué género literario está escrito un pasaje de la Biblia, para entender qué es lo que allí el autor quiere decir y lo que significa. Los géneros literarios de la Biblia son histórico, legislativo. El histórico tiene forma de relato, real o imaginario, incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos, relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registrados por escrito. En el legislativo son textos que recogen normas o costumbres por las que se regía el pueblo. La ley es una exigencia de la alianza con Dios. Ahí encontramos Éxodo, Deuteronomio, Levítico. En el género histórico, a ver, nómbreme un libro, cualquier libro que entraría en este género histórico. Por ejemplo, ¿alguien se da idea? Por ejemplo, el libro de Jueces es histórico, ¿cierto? Encontramos la historia de la Biblia en Jueces. Historia del pueblo de Israel. ¿Qué otro libro sería histórico? Mira, aquí tiene usted la lista. Cualquiera de esos. Crónicas también. Esdras, claro que sí. Tenemos también dentro de la Biblia el género profético, ¿ya? El género profético ya funciona como una revelación directa de Dios. En los libros proféticos nosotros encontramos la revelación directa de Dios. Muchas veces es simbólica, otras veces es literal. También tenemos el género lírico, ¿no? Donde expresamos lo que son los sentimientos. Sapiencial y epistolar. Apocalíptico. En el género apocalíptico encontramos también lo que son las simbologías, ¿no? Géneros usados tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Cuando se compara, por ejemplo, en el Apocalipsis, el dragón, ¿no? De 3 cabezas, o se compara con la gran serpiente, la gran ramera. Son géneros apocalípticos, simbólicos. Muy bien. ¿Qué más podemos ver en este tema de la Biblia? La Biblia también, la palabra de Dios, está totalmente completa. ¿Qué hace por nosotros la Biblia si nosotros la leemos, hermanos? ¿Qué puede hacer la Biblia si nosotros la leemos? ¿Qué dice ustedes, hermanos? A ver, ¿qué podría hacer la Biblia?
si nosotros leemos la Biblia. Lo primero que va a hacer la Biblia es limpiar nuestros caminos, ¿sí? Es por eso que hay muchas personas que no quieren leerla, ¿saben? Porque la Biblia empieza a mostrarle áreas erradas de su vida y eso le molesta y no quiere cambiar, ¿sí? La Biblia también produce fe. Nos ayuda a tener fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿De dónde va a venir la fe cuando uno dice, ¿por qué será que no tengo mucha fe? La fe va a venir por el oír la palabra de Dios. También la Biblia comienza un proceso de transformación en nuestras mentes. La Biblia también trae paz que no podemos obtener en ningún otro lugar. Alguna vez le va a tocar que usted va a estar tan preocupado, tan triste, tan desesperado que se va a poner a leer la Biblia en ese momento y a orar. Y cuando termina de leer y orar, va a sentir que le llegó una paz inexplicable a su corazón. Y ese es el efecto que tiene la Biblia en nuestras vidas. Sirve de diferentes formas, mis hermanos. Ahora, la palabra de Dios también es completa en sí misma. No se necesita añadir ni disminuir ningún pedacito de la Biblia. La palabra es totalmente completa. Totalmente completa. ¿Sí? No necesitamos añadir ni disminuir nada. La Biblia también no funciona de una forma permanente. La Biblia no va a cambiar, la Biblia va a ser la misma. La palabra de Dios no es mutable, no se cambia. Si Dios dijo hace 500 años una palabra para el pueblo de Israel, esa palabra va a seguir siendo la misma hoy en día. La Biblia no cambia, Dios no se retracta. La Biblia también nos funciona a nosotros como eterna, es para siempre. No sé si alguien puede leer Primera de Pedro 1:25. Primera de Pedro 1:25. Cualquiera que lo pueda leer. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿cuándo termina la palabra de Dios? Nunca. Permanece para siempre. Los libros seculares hoy día están de popularidad, pero mañana ya no, ¿cierto? Mañana ya tienen que cambiar otro libro. En cambio, la Biblia sigue siendo eterna, no va a cambiar nunca. Y déjeme decirle que también la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. El libro más vendido, ¿sí? La palabra de Dios también nos funciona como un manual de instrucciones para discernimiento espiritual. Vamos a ir a nuestro versículo lema de esta mañana, que vamos a memorizar. 2 Timoteo 3:16, por favor. Ahí encontramos nosotros una descripción total de la Biblia. 2 Timoteo 3:16. Alguien, por favor, que lea el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, muchas gracias, hermana. Entonces, la Biblia en primer lugar es útil para enseñar. Si usted quiere enseñar, la Biblia es la mejor herramienta para enseñar. Incluso nos da métodos de enseñanza, para los que les gusta la metodología de enseñanza. La Biblia nos sirve para corregir. Puede corregir el mal camino de una persona. Puede enderezar las sendas de cualquier persona. La Biblia también nos sirve para redarguir. Esto es exhortar. También la Biblia nos sirve para instruir en justicia. Esto quiere decir que la Biblia va a preparar al hombre en la justicia, en lo correcto, para que el ser humano esté enteramente preparado para toda buena obra.
Hermanos, la palabra de Dios es el estándar por el cual algo puede ser juzgado como correcto o incorrecto. Es lo único. No hay otro libro que tenga la misma autoridad que la Biblia, hermano. No hay. Podrá ser el mejor escritor del mundo hoy en día, pero no hay otro libro mejor que la Biblia, ¿sí? Podemos leer miles de libros de autores famosos, pero no hay libro mejor que la Biblia, ¿sí? Y el maestro quien nos enseñará las escrituras es el Espíritu Santo. Muy bien. Quiero invitarles a buscar un pasaje más en esta mañana. Ya estamos llegando a la parte final y luego nos vamos a conectar de nuevo para poder tener un tiempo de preguntas y debates, ¿ya? Pero quiero invitarles a leer el último pasaje en esta mañana y quiero que por favor vayan a Santiago capítulo 1, versículo 23. Santiago 1, versículo 23. Alguien que lo pueda leer. Santiago 1, 23. Adelante. Cualquier persona. El 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, muchas gracias, hermano. Hermanos, en conclusión, el tema central de la Biblia es revelar el amor de Dios, ¿sí? Nos va a revelar el amor de Dios. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. En el Antiguo Testamento habla sobre el que ha de venir y en el Nuevo Testamento habla sobre el Redentor que ya vino. Y el propósito general de toda la Biblia es mostrar la salvación a una humanidad caída, ¿sí? Mis queridos hermanos, quiero invitarles a orar para cerrar esta primera parte y que Dios nos ayude, hermanos. Tenemos en nuestras manos la mejor herramienta para todo tipo de obra, tanto secular como para una obra que usted hace en la iglesia, porque la Biblia es útil para todas las áreas, ¿sí? Oremos, mis hermanos, y que Dios nos ayude para poder usar correctamente esta herramienta. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo precioso que hemos tenido de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por que tú eres el mejor maestro, Señor. Tú eres quien nos vas enseñando, Señor. Gracias, eterno Dios, por cada uno de mis hermanos conectados desde sus hogares, de diferentes lugares. Te damos gracias por esta aplicación también que nos permite reunirnos, Señor. Y gracias, Padre. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, que nos regalaste. Gracias porque podemos aprender y usarla para diferentes áreas de nuestra vida. Dejamos en tus manos, Señor, el resto de este tiempo y dirígenos ahora, Señor, en el tiempo de preguntas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mis queridos hermanos, voy a cortar ahorita la reunión porque ya el tiempo se me ha acabado, ¿ya? Y enseguida les paso el otro enlace